que tengo aquí a mi derecha, Alessandra Gualdrón, es enfermera. Ella se define como una enfermera asistencial, una enfermera clínica e investigadora. Viene de la Unidad de Investigación Marqués de Valdesilla, de Santander, Cantabria, y además ella es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria, que es conocido por ser un colegio movido, ¿no?, donde se hacen muchas cosas. Un colegio donde tenemos que mirar porque se han hecho muchas cosas y ya nos contará. ¿Por qué está aquí? Está aquí porque bueno, sabe muchas cosas, pero lo que le hemos pedido a ella es que nos cuente un aspecto de la investigación enfermera que es poco conocido o poco trabajado, por lo menos en nuestro medio, que es la investigación experimental. Ella trabaja en una unidad de investigación y no sé, está Consuelo ahí, lo digo porque Consuelo lo hemos comentado antes y le he dicho, Consuelo, esto va a ser interesante porque no es una enfermera que está en una unidad de investigación experimental haciendo algunas técnicas para colaborar en el proyecto, sino ella nos va a contar que hay un desarrollo específico enfermero en la investigación experimental. También hemos pedido que nos cuente el papel de una enfermera en un comité de ética, porque ella es la única enfermera que está en el comité de ética de su comunidad autónoma y tiene voz, tiene voto y además nos va a contar cuál es su orientación y qué enfoque da en ese comité. Muchas cosas muy interesantes. Creo que de verdad tenemos que sacarle mucho partido porque es un tema que es una línea de trabajo que puede dar, yo creo que podría dar empleo, ella lo va a corroborar. Y, bueno, creo que es una línea para muchas personas que puedan decir, bueno, pues me gustaría orientarme, ¿vale? No me extiendo más y le doy la palabra a Alessandra. Gracias a todos por estar aquí. Reducir esto a 15 minutos y contar mi experiencia en 15 minutos lo voy a intentar. Ya le he dicho a Carmen, córtame, ¿vale? Bueno, os cuento un poquitín. Mi papel aquí es contaros un poco el rol y las potencialidades de la enfermera en los ensayos clínicos, ¿vale? ¿Qué hacemos y qué hace una enfermera en los ensayos clínicos? No se ve ahí, pero no se ve ahí. ¿No? Ah, sí. Ahora. Bien, bien. Bueno. Fijaros todo el abanico de posibilidades que tenemos en la investigación. Completo. Todos estos son los tipos de estudios que según el objetivo podemos llevar a cabo. Pero yo me voy a centrar solamente en la parte de los experimentales. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a contar un poco qué hacemos las enfermeras en los estudios de intervención, en los estudios experimentales. ¿Qué hacemos nosotras como enfermeras si producimos o no investigación experimental? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Y qué papel tenemos como enfermera en los CEI-CEIM? Venga, pues entonces vamos a partir. ¿Qué son los estudios experimentales o de intervención? Todos sabemos que los estudios experimentales o de intervención es donde el investigador controla el factor de estudio. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Controlamos el factor de estudio? Sí. ¿Qué se controla? Se controla el factor, pero no se controla la asignación, porque la asignación siempre se hace al azar. La asignación es aleatoria, ¿vale? En los ensayos clínicos se realiza al azar, es decir, aleatoriamente, y los estudios de intervención no es aleatoria. ¿Y por qué no es aleatoria? Porque los pacientes tienen que tener unos criterios claros de inclusión y no de exclusión. ¿De acuerdo? Tenemos aquí varios estudios cuando la asignación no es aleatoria, antes y después, los controlados y los ensayos en la comunidad. Este es un esquema muy grande cuando pensamos siempre desde que un fármaco, una molécula, entra a un laboratorio, cuánto tiempo le lleva y durante qué fases pasa hasta que se comercializa el fármaco. Estamos hablando aquí ya como enfermeras dentro de un ensayo clínico. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Los fármacos llegan, hay una investigación básica, que es el descubrimiento de la molécula, que es la fase molecular, van a una fase preclínica. De la fase preclínica tiene su miga, y de ahí no voy a entrar, porque es la investigación con animales, ¿vale? Esa investigación con animales tiene una normativa muy específica,
y pasa, una vez que pasa la fase preclínica, va al ensayo clínico como tal. Es la parte clínica. En esta parte clínica tenemos 3 fases y es donde más años lleva. Puede durar aproximadamente 7 años, pero puede llegar a 15 años, porque hay ensayos de extensión. En la fase 1 es muy poquita muestra, en la fase 2 se aumenta un poco más la muestra y en la fase 3 la muestra es bastante más grande. Luego va una revisión por la Agencia del Medicamento y luego va a la fase 4, la fase de posautorización, ¿de acuerdo? En la fase 1, básicamente, evalúan la seguridad y la forma de administrar el tratamiento. Aquí es donde nos dicen si realmente el tratamiento es seguro por vía oral, vía endovenosa, vía parenteral, todas las vías, ¿vale? Son muy poquitos pacientes, la muestra es muy elegible y es muy concreto, muy concreto. En fase 1, en España, en concreto, se hacen muy pocos o ningún ensayo. En fase 2, la fase 2 es un poco más compleja, es un poco más amplia. Aquí ya se comprueba el tratamiento si funciona o no. Ya pasamos de la fase 1, es seguro, vamos a ver si funciona. En la fase 2 hacemos seguimiento y vigilancia y vigilamos sobre todo los efectos secundarios en los pacientes, no los efectos adversos, que es diferente. Los efectos adversos luego os voy a contar cuándo aparecen y cuándo se notifican. En la fase 3 tenemos la intervención sobre una evaluación si un tratamiento es nuevo, si este tratamiento, aquí prueban si el nuevo es mejor que el de referencia. Entonces aquí habréis visto muchos ensayos clínicos donde se dice es que tiene un brazo, 2 brazos, 3 brazos. Bien, participan entre cientos y miles de pacientes y son ensayos multicéntricos internacionales muy grandes. ¿De acuerdo? Aquí cada uno de los pacientes está incluido en un ensayo clínico en fase 3, tienen ellos toda la misma posibilidad de incorporarse en cualquiera de los grupos, grupo control o grupo de estudio. ¿De acuerdo? Porque son varios brazos. Entonces, no sé, os preguntaréis, ¿cómo se seleccionan los pacientes para incluirles en los grupos? Pues como todo está inventado en investigación, os lo decía ayer durante el taller, todo está inventado. Se seleccionan a través de un programa informático. ¿De acuerdo? Yo saco los pacientes que son elegibles, los incluyo y un programa informático me los aleatoriza y me dice, este señor va a ir a este brazo, este señor va a ir a este y esta señora va a ir a este otro. ¿Lo sé o no lo sé? ¿De acuerdo? ¿Yo cómo sé en qué grupo están incluidos los pacientes? Entonces, ahí viene un poco más de miga y tenemos el simple ciego, el doble ciego o el triple ciego. ¿Vale? El simple ciego, los pacientes no saben en qué grupo están. Y en el doble ciego, ni ellos ni nosotros sabemos en qué grupo están. ¿De acuerdo? Y puede haber un tercer ciego, un triple ciego, que es que ni el paciente lo sabe, ni el investigador lo sabe, ni el promotor lo sabe. Solamente se sabe cuando se analicen los datos. ¿De acuerdo? Si probamos un medicamento, ¿qué es un placebo? El placebo es algo que es parecido a un medicamento, pero que no lo es. ¿De acuerdo? Tiene la misma forma, la misma composición, pero en investigación usamos todos los medicamentos iguales. Todos iguales. Administramos el placebo de igual manera y en la misma presentación que el fármaco comercializado o no, ¿vale? ¿Cuándo se utiliza un placebo? Siempre cuando se administra conjuntamente con un tratamiento de referencia y el objetivo principal es comparar el efecto. Es el estrella del placebo. Comparar el efecto. En España, éticamente, los placebos no se utilizan como brazo único, porque entendemos que éticamente no es correcto darle a un paciente que tiene una enfermedad grave o moderada solamente un placebo. ¿De acuerdo? Y en los fase 4 tenemos que son los de... Se pueden comparar los medicamentos comercializados, aquí ya en estos posautorización, aquí la agencia ya les ha autorizado, ya han salido a comercialización y se comparan brazos de la misma dosis, de diferentes dosis o fármacos comercializados contrarios para comparar efectos. ¿Vale? Eficacia y seguridad. Básicamente, ¿qué hacemos en los estudios? Claves, que los pacientes todos son seleccionados a partir de una población muy definida, que son la distribución es aleatoria
y la clave es la randomización, que es cuando un paciente ya pasa y se comprueba que todos los criterios de elegibilidad son los que son y no son excluyentes, se randomiza el paciente y que ambos grupos tienen que ser iguales en todo menos el tratamiento habitual, y esa es la comparabilidad, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el efecto ciego. El efecto ciego siempre va a existir. Ahora vamos a lo interesante. ¿Qué es un equipo investigador? ¿Y quiénes son los miembros del equipo investigador? Este es un equipo investigador de unos compañeros de Madrid. Y los componentes del equipo investigador, ¿quiénes son? Tenemos al promotor, que es el individuo, la empresa o la institución, en este caso habitualmente es farmaindustria. ¿De acuerdo? Ellos tienen una parte de su instituto, tienen una parte de su departamento de la investigación que tienen que dedicarlo a ello. Entonces, ellos gestionan y organizan el funcionamiento del ensayo clínico y delegan en una persona la monitorización, que se le denomina monitor o CRAs. Los CRAs son las empresas que se encargan de vigilar estrechamente el seguimiento continuo de monitorizar, como su palabra lo dice, la viabilidad del ensayo. El investigador Alessandra, principal, 5 minutos. Gracias, Carmen. El investigador principal es la persona que se encarga del responsable del equipo, los subinvestigadores, médicos además, y aquí estamos nosotros dentro del equipo investigador, ¿de acuerdo? Y luego están los sujetos de ensayo. Todas las personas participantes en un ensayo clínico tenemos que tener buenas prácticas clínicas, o las GPCs, que son normas y requisitos de calidad éticos y científicos. Todos son todos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en un ensayo clínico? Antes de iniciar el ensayo, nos comprometemos y aceptamos la participación igual que el resto del equipo. Firmamos la misma documentación que los médicos, que los especialistas, que los farmacólogos y que todo el mundo, como enfermeros. Debemos conocer de antemano toda la legislación. Si no la conocemos, no podemos empezar. No podemos trabajar en un equipo investigador. Colaboramos en la selección de los pacientes. Somos los encargados de hacer la recepción y la conservación del material. Hacemos los pedidos del material y contactamos con los pacientes, siempre en caso de aclaraciones, consultas y demás. Una vez iniciado el ensayo, realizamos todos los procedimientos. Todos son todos. Los hacemos los enfermeros. ¿Por qué es importante? Porque evaluamos si nosotros detectamos todos los datos que pueden ser importantes. Efectos adversos de los fármacos. Son efectos que aparecen durante la administración pero que no eran esperados. Utilizamos los recursos sanitarios, evaluamos la utilización de los recursos sanitarios como consultas, ingresos hospitalarios de los mismos participantes y cuando hay abandono del tratamiento, interrupción o falta de adherencia también trabajamos nosotros en ello. Y la inasistencia a las visitas programadas, que esto es muy importante. Y realizamos todas las gestiones con los biobancos o con los bancos de tejidos. Contactamos con el paciente ante todas las incidencias. Suministramos el fármaco de estudio, enseñamos, educamos, registramos todos los datos, verificamos todo, notificamos los efectos adversos, acudimos a las visitas, archivamos y recogemos materiales. Al cierre recogemos todo, ¿de acuerdo? Incluimos los pacientes en la práctica clínica habitual, inclusive después del cierre del ensayo clínico, que esto es muy importante. El paciente tiene que continuar tratándose. Y como conclusión aquí es que todos los enfermeros en el ejercicio de su profesión siempre formamos parte de un equipo de ensayos clínicos, aunque formalmente no lo seamos, pero siempre todos y cada uno desde nuestras perspectivas hacemos parte de ello. Bien, entonces es importante ¿por qué? Porque la enfermera coordinadora de la investigación clínica ofrece la posibilidad de desarrollar siempre una actividad profesional continua, ¿de acuerdo? Nunca nos vamos a olvidar de nuestros roles educadores, cuidadores y todos estos pilares que nos han enseñado a todos. Esa actividad representa siempre una nueva oportunidad y tenemos que hacer y favorecer que todas las instituciones sanitarias y las instituciones públicas lo fomenten. Entonces, cuando empezamos la otra parte de la enfermería y la investigación, nosotros decimos, ¿un enfermero puede liderar un ensayo clínico? Sí. Os decía que las ideas surgen por un problema, una necesidad, una intervención y cómo podemos mejorarlo.
Y estas son todas las partes donde nosotros podemos trabajar. Trabajamos con productos no farmacológicos, aparatos o dispositivos médico-quirúrgicos, por procedimientos, con pruebas diagnósticas, problemas de salud, intervenciones en salud, grado de satisfacción del paciente y calidad de vida. Fijaros si tenemos abanico de posibilidades. Todo esto podemos hacerlo experimental. Y estos son muchos ensayos clínicos, diferentes títulos y ejemplos de ensayos clínicos llevados a cabo por enfermeras, ¿vale?, que se están ahora mismo llevando a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Con grupos de intervención, comparando grupos, ¿bien? Y el Real Decreto 1090 del 2015 nos dice a nosotros que hay un apartado que regula los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, y ahí estamos nosotros los enfermeros. ¿De acuerdo? Dentro de los aspectos éticos de la investigación clínica tenemos que tener claros los principios, porque todo lo técnicamente posible no es éticamente aceptable. ¿De acuerdo? El consentimiento informado tiene que ser punto número 1 en toda la actuación experimental. No debemos olvidar que los ensayos clínicos con menores son muy importantes y son excluyentes y tienen una normativa muy especial. Igualmente las mujeres embarazadas. A través del CEICEIM, y un minutito y acabo. El CEICEIM, ¿qué hacemos los enfermeros en un CEICEIM? Os preguntaréis, tenemos un número, los CEICEIM son los comités éticos de investigación. A partir del Real Decreto 1090 del 2015 nos vamos a convertir tras la acreditación en comité ético de investigación con medicamentos o comités de referencia, que le llaman. Estos comités de referencia están compuestos por profesionales sanitarios y no sanitarios. Los no sanitarios son los personales legos, que también les tiene que haber. Todas estas son las normativas que regulan el funcionamiento del CEI. Tenemos que acreditarnos y dentro de la composición tiene que haber mínimo un enfermero. Tenemos muchas funciones, que todas estas funciones las desarrollamos exactamente por igual. Médicos, enfermeros, jefes, farmacólogos y no farmacólogos. Todos trabajamos igual, ¿vale? Pero tenemos que darnos el suficiente valor como para estar a la altura, ¿de acuerdo? Tenemos que tener los suficientes conocimientos como para llegar a ello. Hay una documentación especial que hay que presentar al CEI cada vez que presentamos un proyecto, que queremos la aceptación de un trabajo, y estos son los componentes de nuestro CEIM de Cantabria. Y aquí estoy yo. Alessandra, ya tienes que acabar. Muchas gracias, Carmen. Si tenéis algún problema, si queréis alguna aclaración, os he dejado el mail del comité ético, cumple dictamen único. Si os apetece enviar al Cantabria, estaré encantada de recibiros. Muchísimas gracias.